hate and your vengeance. I am your destiny. Superboy Prime estaba viajando por el cosmos, enojado y frustrado. Por fin había encontrado un lugar perfecto para él, un lugar donde lo podrían considerar un auténtico héroe. Pero el antimonitor lo volvió a arruinar. Lágrimas comenzaron a fluir al recordar todo. Él no estaba peleando con los guardianes, él estaba con su chica, había derrotado al Batman que ríe, había derrotado al malo y tenía su final feliz. Algo lo había traído a este multiverso, ¿acaso sería otra crisis? No tenía suficiente con lo que pasó, la crisis en las tierras infinitas, la crisis final, la guerra de los siniestros, la noche más oscura, su pelea con la familia Shazam, y Death Metal. ¿Acaso él solo era un recurso para hacer la historia más interesante? ¿Acaso nunca lo dejarían en paz? Se detuvo un momento, pensando mejor las cosas. Siempre era lo mismo, desde que empezó todo era pelear, combatir, matar, morir, revivir y repetir. Él fue un superhéroe, salvo las tierras del antimonitor. Pero ¿cómo le habían pagado? Olvidándolo, golpeándolo, lanzándolo al muro de la fuente. Causando varios reinicios en el universo y sacándolo de su tierra en más de una ocasión. Lo aceptaba, no actuó como un héroe. Pero solo era un chico normal, le habían quitado todo. ¿Acaso tenía algo de malo intentar recuperarlo? No solo eso, ellos lo habían decepcionado, eran sus más grandes héroes, pero cada vez eran más oscuros, más corruptos. Creía que hacía lo correcto cuando ayudó a Luthor, él de verdad lo pensaba, pero siempre fue una mera marioneta de Luthor, de Siniestro, Perpetua, el Batman que ríe, los escritores, siempre usado, nunca libre. Era llamado para un plan, este fracasaba, se salía de control, lo mandaban a una prisión, escapaba y se repetía. Una y otra vez. ¿Acaso ese era su destino? Dichas preguntas lo harían profundizar más en sus pensamientos, mientras recorría una distancia de años luz en segundos, guiándose por su oído. Hasta que un sonido peculiar llamó su atención parando en seco. Oía conversaciones de las personas, sus problemas, sus alegrías, sus desdichas. Supo de inmediato que ya había encontrado lo que buscaba, pero... hormigas. El grito de una mujer lo había puesto en alarma, volando a su posición. En mismo momento, en un lugar desconocido. El rey de las hormigas quimeras, Meruem, estaba pensativo. ¿Qué era el poder? ¿Acaso es ser el más fuerte? ¿Acaso su camino ya estaba marcado? Desde la aparición de esa niña, todo en él había cambiado, dudas que nunca había tenido estaban apareciendo. Cerró sus ojos para entrar cada vez más profundo en sus reflexiones y jugadas. Cuando un estruendo lo sacó de su interior, gritos tan repentinos pero que se esfumaron al instante. Entonces, ¿tú eres el dichoso rey de las hormigas? Meruem volteó rápidamente aterrizando un fuerte golpe de quien había osado interrumpirlo, pero no había pasado nada. Su cuerpo empezó a temblar, sentía como se llenaba de algo que nunca había conocido. Miedo, el instinto más antiguo, algo que él creía no poseer estaba despertando dentro de sí. No se dejaría derrotar por sus emociones. Sí, soy yo, con una voz temerosa y titubeante, aunque lo intentara su cuerpo le fallaba. El kryptoniano solo empezó a mover sus hombros, relajándose un momento. Tal vez era tiempo de dialogar antes de matar, eso es lo que hace Superman, ¿no? Sabes, no te mataré, pero solo quiero hablar con alguien. Tragando saliva, y respirando lo más calmadamente que pudo, pensó bien lo que haría. Tú no atacarás más a los humanos. No te acercarás más a ellos, no solo eso, lo único que podrás hacer es quedarte con tu territorio, nadie de tu especie podrá salir de la zona. Esto último extraño a Meruem. ¿Zona? Era mejor no preguntar aún. Está bien, acepto, intimidado por la mirada tan seria de aquel hombre, solo pudo ver cómo se puso enfrente suyo, Meruem solo pudo prepararse para lo peor. Pero eso nunca pasó, por lo contrario, el kryptoniano le extendía la mano. Mi nombre es Clark Kent, pero muchos me conocen como Superman. Ya hacía mucho tiempo que no hablaba con alguien, esta tal vez era una oportunidad única, yo era o más bien quería ser el héroe más grande del planeta, pero fracasé, me dejé llevar por mis impulsos. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Acaso los más fuertes no pueden dejarse llevar? ¿Ese no es el orden natural? La bestia más fuerte hace lo que quiere, ese es el milagro del poder. Nadie debería desobedecer a esta regla. Meruem lo miró raro, no veía el problema, así deberían ser las cosas. ¿Naces fuerte o eres subyugado? ¿Qué tiene de malo? En el nacimiento del yo como un ser, se crea la lucha de los instintos.
La gente no puede hacer solo lo que se le venga en gana, se reprimen para no caer en lo más bajo de uno mismo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, cayendo en cuenta de sus acciones pasadas, comprendiendo poco a poco a Superman. Yo soy el más claro ejemplo, cuando algo no me agradaba solo lo mataba, lo destruía, pero causó que otras fuerzas chocaran conmigo para refrenarme, otras fuerzas, se refería a otros seres como él. A Meruem eso le causaba más miedo, si él solo con su presencia le causaba tal escozor, no quería saber quiénes fueron capaces de pararlo. Superboy se quedaba pensativo, en silencio. Verdad, no siento que sea cosa de la naturaleza o del universo, no creo que exista tal cosa como causar que fuerzas intervengan. La cosa es simple, eres lo suficientemente poderoso para hacer lo que quieras o eres débil, solo ellos se acomplejan con ese tipo de cosas. El rey empezaba a sacar sus propias dudas, no quería perder esta oportunidad, era única. Tal vez por fin podría saber qué era el poder. El destino. La respuesta fue inesperada para Kryptoniano, recordando algo. Si es así, ¿por qué existe una cadena? Un orden. Los animales más grandes tienen un límite, tiempos para cazar, para hibernar, ¿acaso crees que los ataques e intentos de los humanos de acabarte, son solo porque sí? Todo lo contrario, amigo, eres una especie invasora, todos los tuyos. Meruem se quedó pensativo, toda la historia de su gente, desde su llegada a este mundo, daba las cosas por hechas, pero ¿y si tenía razón? Muchos animales tenían un depredador, pero las hormigas no. ¿Acaso era el destino quien estaba en su contra? Esto era algo que a él no le gustaba. Lo dudo, como había dicho antes, si tienes el poder, puedes saltarte todo eso, hacer lo que quieras. Matar a quien quieras, tomar lo que quieras, si los débiles intentan luchar, solo queda una opción. La muerte. Meruem por un momento olvidó con quién hablaba, pero otra vez el pánico entró en su alma. Con una mirada penetrante al rojo vivo, el kryptoniano se quedó pensativo, pero esto no fue conscientemente. Por otra parte, fuera del cuarto del rey. Sus guardias estaban expectantes a lo que sucedería, pero no se atrevían a entrar, si Meruem se llenó de miedo, sus guardias ya estaban muertos de este. No podían tan siquiera pensar en entrar para poner a salvo a su rey, no podían ni siquiera moverse para huir. La plática del monarca y del kryptoniano prosiguió por algunas horas, contando sus historias, sus orígenes y sus creencias. Los dos ponían en la mesa dos posturas, el peso del destino y la fuerza de uno mismo, cada uno veía poco a poco, que no era una línea marcada, que cada uno tenía el poder de decidir, que lo que te hace un ser pensante, no eran los títulos, no eran tus poderes, no era el nombre. Eran tus acciones y cómo afectaba al entorno. Superboy Prime cayó en cuenta, que todo lo que le pasó fue por su actuar, su relación con el mundo y su mundo, tal vez si él hubiera sido mejor héroe, no quedaría atrapado en un ciclo, el no culpar a otros por sus decisiones lo habrían conducido por otro camino. Por otra parte, Meruem reflexionó, el peso sus acciones y las de su gente. También la llegada del kryptoniano le abrió la mente, en el mundo había seres más fuertes que él, no podía tener más arrogancia, tanto una niña ciega lo había derrotado en un juego, como un kryptoniano lo llenó de terror sin dar ni un ataque directo contra él. Quedándose sin más, Superboy decidió retirarse, tenía el presentimiento de que algo pasaría pronto, se despidió cordialmente y agradeció la plática, algo que en mucho tiempo no tenía. Los guardias entraron después de la salida del superhombre, viendo como su rey estaba viendo el horizonte por el agujero donde se había ido, y viendo con horror la zona que Superman había dicho. Una mancha negra con algunos puntos rojos se podía observar, rodeando toda la colmena, él ya podía asumir lo que Clark había hecho. Con que este es el verdadero poder. Quedándose viendo el paisaje desolador. Al final de su camino, Superboy decidió ser un héroe diferente, tal vez quedarse en este mundo lo ayudaría más o tal vez seguir viajando, pero tenía que hacer algo con ese presentimiento, viendo en el cielo una brecha como la vez anterior. Superboy sabía lo que tenía que hacer, con toda su fuerza dio un golpe. Al impactar sucedió lo mismo que la vez anterior, fue teletransportada a otro universo, pero esto no le importaba, tenía claro que ahora lo siguiente que haría. Le daría casa al antimonitor, no importaba el costo, aun si le costaba 100 años o 1000, él destruirá al antimonitor y ayudaría a las tierras que visitara. Tras meses de viajes, le pesaba sus decisiones, aún no podía cambiar por completo, sentía como resurgía su antiguo ser, pero siempre intentaba hacer lo correcto o lo que le parecía correcto. Unas veces ayudaba a los mundos que visitaba, otras veces los destruía. Pero esta vez sería diferente, llegando a otro universo, una vez más, topándose con algo horroroso en este.
En todo el universo, en toda la inmensidad, solo había un pequeño puñado de estrellas brillando en soledad, puntos muy distantes, era algo horrible, si tan solo centímetros en su mirada eran millones de kilómetros, la larga distancia que las separaba solo lo horrorizaba más. Recorriendo el universo, buscando, pero topándose con naves espaciales destrozadas, cuerpos y partes de ellos flotando en el espacio. Siguiendo investigando, tomando su tiempo, usando su visión electromagnética para ver todo el daño, no solo el universo, sino sus fuerzas fundamentales estaban destrozadas. Pareciendo que fue pura suerte que este mundo se mantuviera en pie, como si alguien hubiera cambiado las probabilidades a su favor. Alejándose a lo más profundo del espacio, llegando donde debería estar el planeta Tierra. Nada más un inerte asteroide, con un sol moribundo. Superboy veía como alrededor del sistema solo había robots flotando. Sintiendo escozor en su espalda, decidió voltear a ver al espía. Sé que estás ahí, te veo. Ante él, un ente apareció, tenía forma humanoide, pero era negro como el vacío, la luz a su alrededor era tragada, pero algo no estaba bien con él. Estaba inestable, lo podía ver. Al parecer, aún queda otro ser vivo aquí. Lastimosamente, tú serás el único en poco tiempo. Se estaba por desaparecer, eran sus últimos momentos. Superman se mantenía frío. ¿Qué sucedió aquí? El ente se quedó callado, mirando atentamente al kryptoniano. El final, eso pasó. Llegaron como pestes, todo por una brecha, ni siquiera los espirales pudieron hacerles frente, así que decidí intervenir a su favor. Pero vi algo horrible, ellos. Ese tumor viviente llegó, contaminando a los seres vivos, creando más monstruos. Tomándose un momento, era como si le costara siquiera hablar. Ellos causaron esto, no me dejaron otra opción que matar a todos, fue lo mejor que pude hacer, ellos hubiera sufrido como avatares de esas cosas, no pudiendo seguir, un fuerte dolor atacó al ente, haciéndolo gritar. No quiero desaparecer, pero no queda de otra, por favor, vénganos, por favor. Terminando así con la vida del anti-espiral, convirtiéndose en energía. Lo haré, no tengan dudas. El kryptoniano solo voló, alejándose del universo muerto, este era el fin, lo único que mantenía en estabilidad ese mundo, ya se había ido. Mientras se alejaba veía como las pocas luces desaparecían, dejando un vacío, un negro total. Llegando a un nuevo mundo listo para esperar al antimonitor. Creándose una identidad, como Clark Kent, un reportero deportivo, mirando desde las sombras, esperando el final de este universo, sabía que vendría, sabía que era el destino, era inevitable. Así que guardaría su energía para ese momento, no sería Superboy ni Superman, solo Clark. Aprovechando, empezó a disfrutar de su vida, teniendo amigos, salidas, hablando de problemas comunes y banales. Bajos sueldos, problemas para pagar la renta de su departamento, enamoramientos y desamores. Sin embargo, no bajaría la guardia, sabía que se lo podrían quitar todo en el momento que él lo hiciera, ya le había pasado antes. Pasaron 2 años en espera, hasta que un evento llamó realmente su atención, los mares empezaron a agitarse, inundaciones y tsunamis. No era natural nada de esto, así que decidió explorar los mares. Llegando a una ciudadela debajo del agua, por un rato se quedó admirándola, era hermosa como sí misma. Pasos se escucharon. Entonces, ¿qué quieres? La voz provenía de sus espaldas, un hombre caminando hacia él, de cabellera y ojos azules, con una armadura dorada y un tridente. Vengo a preguntar qué está pasando, ¿acaso eres tú quien lo causa? Con voz intimidante salía a flote su sentimiento de violencia. Aquel hombre, si se podía llamar así, no se dejaría intimidar, empezando a expulsar su grande cosmos, por otra parte el kryptoniano, solo caminaría para tenerlo frente a frente. Ninguno de los dos se dejaría dar un paso atrás. El mundo empezó a temblar, la energía que los dos estaban despidiendo era enorme. Mortal conoce tu lugar, yo Poseidón, estoy muy por arriba de tu liga. El kryptoniano solo se le quedó viendo. Con un fuerte manotazo lo mandó unos metros hacia atrás, Poseidón se horrorizó, como un sucio mortal se había osado a tocarlo. No es la primera vez que mato a un dios, así que te daré la oportunidad de que te rindas y acabes todo esto. El kryptoniano se rompía su ropa mostrando su armadura de combate, que se hinchaba por la energía que estaba soltando él mismo. Poseidón no estaba dispuesto a seguir con esto, lanzando una ráfaga de cosmos lo suficientemente fuerte como para destruir una galaxia, habiendo una gran explosión.
Pero con una sonrisa maliciosa del humo salía el superhombre, aproximándose en un parpadeo, dirigiendo un puñetazo a Poseidón, el cual a último momento se pudo cubrir por poco con su tridente. La fuerza del kryptoniano era algo que el dios nunca había visto, pero no se dejaría intimidar, no podía, era uno de los tres grandes, uno de los reyes del mundo, no dejaré que me humilles. Liberándose del choque, pudo contraatacar apuñalando al kryptoniano, pero este no pudo penetrar su defensa como lo hubiera querido, quedándose clavado en algunos milímetros. Dejando salir un alarido de dolor, Superboy utilizó su visión de calor para marcar una distancia. ¿Sabes? En mucho tiempo no ha habido una persona que me lastimara así, no sola. Ambos estaban a punto de abalanzarse, pero algo los detuvo. Un fuerte temblor en todo el planeta hizo que ambos se sorprendieran por la gigantesca presión que se alzó de golpe. El kryptoniano ya sabía quién era, por lo que alzó rápidamente su mirada al cielo, pero para su mala suerte, ya era tarde. Entrando a este universo, el antidios, Mobius, el antimonitor se hacía presente, pero no estaba solo, sus tumores vivientes lo acompañaban, esparciendo un aura de miedo en todo el planeta. El superhombre recordó ese día, el día con el ente. Tal vez quieres seguir peleando, pero si no hacemos nada, será el final de todo. Superboy volteó para ver al dios, este último con una firme mirada soltó una llamarada de su cosmos. Acabo de avisar a mis hermanos y a todos los panteones, esto es una guerra, posiblemente la última. Viendo como desde el cielo, una oleada de pesadillas descendía a la tierra. Poseidón sabía que no tenía oportunidad él solo, por eso había dado el llamado de advertencia, pero era tarde para algunos. Zeus y Cronos habían muerto, a manos del antidios. Mientras los caballeros de Atena, los ángeles y las demás deidades preparaban sus fuerzas. Por primera vez en todas las eras, todos se unían, este enemigo transmitía un aura de muerte y destrucción, era como instinto luchar contra esta cosa. Por el lado del superhombre, este se preparaba, ya no más evitar su invasión, ahora tocaba luchar cara a cara, tenía que estar preparado, decidiendo entonces abandonar la tierra para recargarse en el sol. Los caballeros de Atena y los dioses guerreros, luchaban juntos para proteger Asia y Europa, repeliendo lo más que podían a las criaturas del Cancerverso. Por otra parte, los dragones marinos y los espectros se repartieron por América, Oceanía y África. Todos ellos estaban preparados para morir, por su mundo, por sus dioses. Pero se toparon con lo peor, esas cosas no podían morir, al contrario, estaban masacrando a muchos de ellos, no solo eso, convirtiendo a parte de los soldados en pesadillas, esto estaba pasando de mal a peor. Rápidamente los dioses como Hades, Mictlantecutli, Anubis, Thanatos, y Sanami, se dieron cuenta que ellos estaban topando con magia antigua, más atrás de la época mitológica, seres que vencieron definitivamente a la muerte, ahora estaban esparciéndose en todos los mundos que podía, con ellos, sus avatares, sus representantes. Cada vez que eran vencidos eran seres peores, seres más monstruosos. Imbatibles, férreos guerreros. Si la cosa era peor, los dioses miraron en el cielo, sentía un cosmos peculiar. Más dioses, pero estos eran desconocidos. Para su desgracia, los dioses en un antiguo multiverso habían llegado, no solo ellos, ángeles y otras especies, también, poniendo toda la suerte del lado del antimonitor y sus aliados. Pero los panteones no se dejarían vencer. Los dioses de este mundo salieron a dar frente a sus enemigos, algo atípico de ellos, pero era hora de mancharse las manos, no se podían permitir la frivolidad de quedarse atrás, más aún ante una derrota inminente, su orgullo ahora está en juego. El Hades llegó a Grecia junto a Thanatos, este era el lugar donde se encontraban los mayor concentración de pestes, caminando en una zona que parecía un cementerio, muertos por todos lados, destripados, desmembrados, etc. Estas bestias son sádicas, volteando a ver a todo su alrededor, Hades se encontraba con un semblante frío con un hormigueo, era como si algo los observara. Mobius estaba observando, la conquista estaba siendo efectiva, veía cómo rápidamente vencían a los dioses de este lugar. Detrás de él estaba el Capitán Marvel. Señor Antimonitor, estamos siendo exitosos en llenar este lugar con más creyentes de la vida, todo esto no sería posible sin usted. Arrodillándose, mostrando gratitud. Levántate, no finjas demencia, los dos sabemos que estás aquí para otra cosa. Sin voltear atrás, sabía las intenciones del invitado. Marvel solo empezó a reír maniáticamente. Como siempre tan atento Mobius, ellos reclaman más avatares, quieren más tierras. Están impacientes.
Con una sonrisa malévola el capitán veía al antidios. Que calmen su impaciencia, o sabrán de lo que soy capaz sin sus límites. El antimonitor tomó del cuello al capitán Marvel, quitándole toda respiración. Si ellos vencieron la muerte, yo les mostraré lo que es la no existencia. Los soldados caían poco a poco, por parte de Atena, sus caballeros de bronce, por parte de Odín, sus dioses guerreros. La mayoría estaban muertos o convertidos. Los que tenían menos bajas eran los dragones marinos, y extrañamente los que servían a los dioses relacionados a la muerte. Esto no puede estar pasando. Atena estaba asustada, ni siquiera en la época mitológica habían enfrentado algo de esta magnitud. Sentada en su trono no le quedaba más que esperar. Hades por su parte, luchaba por su vida, dos seres habían llegado, parecían animales. Dos seres con el cosmos de un dios, acompañado de Thanatos, luchaban por la supremacía. Si estas eran sus armas secretas, podrían romper aún más la balanza. No puedo creer que un dios se rebaje a ser el sirviente de otros seres. Ellos no respondieron, solo se limitaban a rugir. Marcas de pentagramas brillaban en su cuerpo. Hades intuyó que era el método de cómo los estaban controlando. A cada momento que pasaba, los dioses perdían en contra de las criaturas. Este sería su fin si no hacían algo. Un estruendo se escuchó en el cielo, como un rugido feroz. Aterrizando sobre una de las criaturas, se encontraba Superman Prime. Creo necesitan mi ayuda. Los dioses solo pudieron chasquear la boca, su orgullo no permitiría que de su boca salieran esas palabras. Bueno, entiendo, regresen ustedes con los demás dioses, lo que sigue será lo peor. Mientras decía esto, se puso en una posición de pelea, viendo cómo los dos seres se preparaban para luchar. Akai. Un dios extendió la mano en contra del kryptoniano, recibiendo el ataque de lleno. Este soltó un fuerte grito de dolor, sentía como su cuerpo gritaba. Era una sensación similar a aceite hirviendo. Saben, no es la primera vez que me intentan borrar, átomo por átomo. Pero no podrán, ¿saben por qué? Respirando fuertemente, sentía como el poder que fue usado en él, era asimilado por su cuerpo. Porque soy el jodido, Superman.